Ahora sí que está todo en orden. Polinomio de interpolación. ¿Recuerdan lo que el otro día dijimos? Era tomar una serie de puntos que podemos pensarlos, están ubicados en el plano, son problemas de dos dimensiones. El punto tiene dos coordenadas, cada punto. Abscisa ordenada les llamé acá, como son los nombres oficiales, ¿no? La X es la abscisa, Y es la ordenada. Y lo que uno busca es resolver un problema que se llama de ajuste de curvas también. O sea, hacer pasar por estos puntitos un polinomio, que podría lucir como ese verde allí, tener la ecuación de ese polinomio, por supuesto que es importante, es lo fundamental, y después poder hacer proyecciones. Cada punto tiene su X, acá, lo puedo dejar puesto, la X y la Y. Entonces, si después quisiéramos hacer una proyección a partir de estos datos y saber cuál es la imagen de este punto de acá, podría ser esa imagen. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, que ese punto que encontremos entonces también pasaría a formar el mismo conjunto punto original y con la misma naturaleza, esa es la idea. O sea, que responda a la misma situación para la cual esos datos fueron obtenidos. Lo que aquí yo he puesto, entonces en esta nueva forma que le di de allí, de redacción al apunte, puesto el problema que abordaremos, esto lo vamos a sacar hacia abajo, ahí lo dejamos, que no moleste. El problema que abordaremos es el ajuste de curva, dice que consiste en construir a partir de un conjunto de datos discretos puntos, esos son los datos discretos, puntos, una función continua que los contenga. Y las funciones continuas, para nuestro caso, en este curso van a ser polinomios. Hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de encontrar polinomios. Unos son más eficientes que otros, en el sentido que proyectan estos puntos a otros de manera más certera. Puede suceder, ¿no? U otros, por ejemplo, se adaptan a situaciones. Si uno quiere una cantidad de puntos y de allí esos puntos responden a un fenómeno eléctrico, estos que son sinusoidales, entonces, claro, el polinomio va a ser un polinomio formado por seno y coseno, y en ese caso eh, eh, se adaptan mejor con esa forma de función a lo que los datos, a lo que con los datos nosotros queremos interpolar. Nuestros puntos van a comenzar en x0 y 0 hasta xn y n. Esto yo trato de mantenerlo durante todo el apunte, siempre esa notación, o sea, van a haber n más un punto. Porque cuando uno tiene n más un punto, puede encontrar un polinomio de grado n. O sea, esa es la relación entre n más un punto y n. Si hay 8 puntos, encuentra un polinomio de grado 7. Si tiene 20 puntos, encuentra un polinomio de grado 19. Así. Ya, y los polinomios de interpolación entonces se dan bajo tres tipos en este estudio que estamos haciendo. Uno que llamé base natural, que son los polinomios comunes y corrientes, voy a llamarlo así. Otro con base de Lagrange y otro con base de Newton. El polinomio con base natural y el polinomio que ya conocemos desde siempre. 3 más 5x más 2x cuadrado más 4x cubo. Uno lo anota de manera creciente la potencia o decreciente. También se puede anotar 5x a la cuarta más 2x cubo más 3x cuadrado menos 1 igual. Al polinomio sería de grado 5, p sub 5 de x. Ahora, conocido entonces esos puntos, los mismos de arriba, ¿no? Siempre estamos trabajando con esos puntos de la ecuación 1.
si los colocamos aquí, o sea, colocamos la abscisa en vez de x, la ordenada en vez de el i que va acá, ¿no? El i del polinomio. Formamos este sistema de ecuaciones que al expresarlo en forma matricial se ve de esta forma. Y transformamos un sistema de ecuaciones y ya sabemos cómo resolverlo, porque esa fue la materia que vimos la semana pasada. Y aquí hay un pequeño ejemplo, un polinomio de grado 3. Luego necesitamos 4 puntos. Entonces anotamos el polinomio de grado 3. Llega hasta x cubo. Para el punto 1, 1, aquí anotamos 1, 1, 1, 1 en vez de la x. Después para el 2 menos 3, aquí en lugar de la i menos 3, y aquí 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, etc. Así lo reemplazamos todo. Y formamos esta forma polinomial, entonces, esta forma matricial, que también sabemos cómo resolverla. Con nuestro programa, por ejemplo, Matrix Calc, que ya lo hemos usado varias veces. Bien, tenemos un ejemplo. Y ese polinomio, luego de encontrarlos, siempre se me pasa en talla. Esto me quedó corrido y ese es una sub 0. Esa sub 1 es una sub 0. A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. Ya, lo voy a reparar de nuevo. Base de Lagrange. Ese es entonces un polinomio que se obtuvo con esa base natural que yo denominé cuando enuncié las 3 formas que vamos a trabajar con polinomios. Ahora, segundo, polinomio de Lagrange. Estos se construyen de una manera, siempre a los mismos puntos, bastante especial. Estos polinomios son fáciles de construir porque los coeficientes son los i's, las ordenadas de los puntos dados. El i0 se coloca acá, el i1 acá, hasta el in aquí. Y ahí estas partes donde va la x se consiguen mediante los polinomios de Lagrange. Y los polinomios de Lagrange son polinomios de este tipo. Aquí va la variable x menos algo, es un producto de x. Podemos decir en principio que en el numerador van los x menos cada una de las ordenadas del punto. Saltando, ¿no? Para el Lagrange de la posición i-ésima, el i de acá, nos saltamos ese factor, sí. Nos saltamos el x menos el xy, que debiera estar acá, ¿no? Se fijan ahí, no hemos saltado ese. Bueno, también lo saltamos abajo, y obvio que hay que saltárselo abajo, porque si no, aquí quedaría un xy menos un xy, que haría una división por 0. Porque abajo, en el denominador, va la misma estructura del numerador, pero en vez de la x, se coloca la xy correspondiente al punto i-ésimo. Hicimos un ejemplo en la pizarra, y que era este, y sacamos el polinomio finalmente, ¿no? Eso ya lo teníamos visto, sin ninguna dificultad. Y luego la base de Newton. ¿Qué comentario se puede hacer de lo anterior? Bueno, es un poco, por decirlo así, no es gasto de tiempo, ¿no? Pero hay que tener bastante tiempo para poder anotar todo esto y poder calcularlo. Evidentemente que hay programas que lo hacen, ¿no? Pero programas ya bastante desarrollados, no tenemos uno a mano. Yo no planifiqué, digamos, uso de ese tipo de programas, pero ustedes tienen que saber que eso existe. O sea, habrán escuchado de MATLAB, que es un programa bastante completo, que no solamente se usa en matemáticas, se usa en química, en ingeniería, en todo tipo de materias técnicas. Claro, y en ese programa uno
simplemente llama a la rutina o al subprograma Lagrange y le da los puntos y el programa le entrega después el polinomio al final escrito. Esas cosas se tienen, digamos. Pero acá con lo que hemos estado trabajando, que es exactamente con estos programas hechos, no los traen, ¿no? No traen el cálculo de polinomios de interpolación. Pero tampoco son tan difíciles, además no vamos a hacer ejemplos ni ejercicios con una gran cantidad de puntos, pero hay que saber que existen, ¿no? Para que en caso de tener que usarlo, entonces uno sepa dónde recurrir. Y el tercer caso son polinomios de interpolación de Newton. Aquí es en un sentido inverso al polinomio de Lagrange, donde allí la base era complicada por decirlo así, de obtener, ¿no? Eran esta fracción simple pero muy grande. ¿Ya? Acá la parte con la variable es simple. Uno parte con el 1, x menos 0, x menos x0. Siempre recuerda que son los puntos x0, x y 0, x1 y 1, x2 y 2 hasta xn y n. Entonces, la parte de la variable tiene un 1, tiene x menos x0, después tiene x menos x0 por x menos x1, se le agrega un factor más en cada paso, hasta terminar con x menos x0, x menos x1, x menos xn. Ya. A ver, allí también se me escapó un menos, ¿no? Debió haber sido menos n, porque si contamos acá, uno quiere que este polinomio siempre tenga grado n. Entonces, para que tenga grado n, aquí tienen que haber nx. Y si parto con x0, aquí tengo que llegar hasta xn menos 1. También lo voy a reparar. Y los coeficientes se obtendrán ahora. Esta es la parte que al comienzo parece un poco complicada, pero finalmente termina siendo muy, muy sencilla. Se la voy a mostrar. La parte de los coeficientes, ¿no? ¿Cómo sacar los coeficientes? Porque los polinomios tienen, por decirlo así, coeficiente y parte variable. Aquí en la parte variable es cuestión de tomar la ordenada de los puntos y construirse tu polinomio, no hay ningún problema. Entonces, en la parte variable distinguimos dos casos. Si los puntos dados no están igualmente espaciados, ¿qué quiere decir eso? Consigamos nuestro lápiz acá. Dibujar. Si no están igualmente espaciados, quiere decir entonces que tenemos un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá. Y si uno mira los X de los puntos S, o abscisa de cada punto SS, no están a la misma distancia. Y el otro caso se va a tener cuando los puntos estén a la misma distancia. Este, por ejemplo, vamos a tratar de dibujarlo a la misma distancia. Este de acá, este de aquí, este de aquí. Fíjate. A la misma distancia querrá decir que esa abscisa, la tercera abscisa y la cuarta abscisa, todas están a la misma distancia. Esta distancia igual a esta, igual a esta. Una distancia h común. Mientras que acá, esta distancia entre los primeros dos abscisas es más grande que la que hay entre la segunda y la tercera. Aquí son todas las distancias iguales. X distanciado, X espaciado. ¿Ya? Y los coeficientes entonces adquieren dos nombres diferentes y dos formas distintas también de encontrarlo. La primera se llama diferencias divididas, y los otros progresivas pueden ser, y estas diferencias
divididas aquí, también debo haberle puesto aquí progresivas y regresivas, y aquí diferencia finita, regresiva y progresiva. Tengo la impresión que el apunte que entiendo que esto lo había reparado, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo. No hay ningún problema. Quiero borrar esto para poder avanzar. En el apunte, ahí, allí. Ahora, entonces tenemos estas diferencias divididas y otras diferencias finitas. O sea, las divididas son para puntos que no están igualmente espaciados, que vamos a llamar, y las finitas son para puntos que están igualmente espaciados. Entonces, comencemos por el primer caso. Ahora, aquí por circunstancia de que es más sencillo visualizar el significado de estas diferencias divididas, conviene anotar en vez del punto x0 y 0, x1 y 1, hasta xn y n, anotarlo x0, f de x0, x1, f de x1. O sea, usar la notación del cálculo en el fondo. Ya, eso nos permite entonces visualizar de forma un poco más sencilla lo que significa las diferencias divididas. Una primera diferencia dividida que se anota así, f, noten que ahora hay un corchete acá, f de xk. Bueno, ese va a ser el mismo f de xk de acá, cuando hay uno solo, cuando hay una diferencia relativa a una sola abscisa. Cuando hay dos consecutivas, entonces esto se parece mucho a la expresión del lado derecho de la definición de derivada. Se hace la diferencia entre las imágenes de x más 1, de x sub x más 1, menos f de x sub k. La f de esta abscisa menos la f de esta otra abscisa, dividida por la diferencia entre las abscisas, también en el mismo orden, xk más 1 menos xk. Cuando hay tres valores consecutivos, sí, consecutivos, de estas abscisas, se hace entonces de manera iterada. Este se define para 3, en cuanto ya sabemos definirlo para 2. Este de 3 se toman los dos últimos y los dos primeros. F de los dos últimos, ahí está, y F de los dos primeros. Acá. Y partido por el último menos el primero. Cuando hay 3, entonces, cuando hay 3, se define en función a cómo sucedió cuando hay 2. Ahora, cuando hay 4, como el caso siguiente, se define en función a cómo lo hicimos anteriormente para 3. ¿Y qué 3 se toman acá? Siempre los 3 últimos, acá, menos los 3 primeros. Y en el denominador, el último menos el primero. Eso no va cambiando. Si hay, aquí puse yo L, X sub K, K más 1, hasta K más L. Se toma el F de el segundo hasta el último, menos el F del primero hasta el penúltimo, y dividido por el último menos primero. Bueno, eso que parece tan complicado de poder recordar, aquí yo lo puse en una tabla, una tabla en que me cabe en esta hojita 4 puntos. Aquí está el x0 con el f de x0, el x1 con el f de x1, el x2 con el f de x2, el x3 con el f de x3 y el x4 con el f de x4. Recuerden que para efecto de anotar puntos, esto es igual que el paréntesis redondo, significa imagen, para un solo punto. Ya, con estos dos armamos entonces, con esos dos puntos, el f de x0 y x1. Después,
con el x1 y el x2, fx1, x2. Y así nos vamos para abajo, siempre de forma ordenada. Esta tabla sí es didácticamente, hay que siempre hacerla de esta manera, creo yo. A mí me parece la forma más fácil de construirla. Y es muy simple, porque uno toma los puntos, los anota acá, pero se salta un espacio. Primer punto lo anota, segundo punto lo anota, espacio. Tercero lo anota, espacio. Cuarto lo anota, espacio, hasta llegar al último. Y acá, entre estos dos datos, se anota entonces la primera diferencia dividida 1. Eso es, lo coloqué así para recordarnos. Desde 1, diferencia dividida 1. La primera diferencia dividida que se hace. Cada dos se van haciendo acá. Y después, la diferencia dividida 2 hay que tomar de 3 puntos. X0, X1, X2. La diferencia dividida 3 entre X0, X1, X2, X3. Y la diferencia dividida la cuarta de X0 hasta X cuarto. Son los puntos que hay. Ya. También esto, uno dice, bueno, ¿cómo voy a aprender esa cosa cuando yo haga la tabla en realidad? Acá, antes de pasar al ejemplo, supongamos que ya tenemos encontrada esas diferencias divididas. Fíjate, aquí está fx0, f corchete x0, x1, f corchete x0, x1, x2, hasta terminar con f corchete x0, x1, x2. O sea, las diferencias divididas que nosotros hemos calculado, ya vamos a ver en el ejemplo cómo se calculan, las tenemos acá. Ahí. Acá, 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 hasta acá. Progresivas, bueno, la idea es que van hacia adelante. Porque regresivas, si aquí es x0, x0, x1, acá noten que va al revés. Va desde la última, la penúltima, la antepenúltima, y así bueno, hasta terminar con esta, la primera. Esas son las diferencias divididas regresivas. Y la parte polinomial es también, bueno, hay que colocar la x menos x0, x menos x0 por x menos x1, como explicamos arriba, hasta la última. Este apunte voy a corregir esos pequeños errores que tiene y lo voy a subir hoy día. Para que ustedes lo tengan ahí en su plataforma. Lo importante acá es saber cómo funciona y vamos a notar que esto es muy simple. Es muy simple. Aquí lo hice con un 2, 3, 4, con 5 puntos para que alcanzara el gráfico en la hoja. Los 5 puntos se anotan acá. 0, menos 6, 0,1 con 5,8, después 0,3 con 5,6, negativo, 0,6 con menos 5,1 y el 1 con menos 4,2. Primera y segunda columna, entonces son para las abscisas de los puntos y para después las ordenadas de los puntos. Ya, ya les explico por qué puse eso en rojo arriba. Para calcular la diferencia de día 1 es menos 5,8 menos 6,0 partido por 1 menos 0. Después menos 5,6 menos 5,8 partido por 0,3 menos 0,1. Esto está clarito aquí indicado cómo se va calculando. Este menos ese dividido por ese menos ese. Al final, este valor menos este dividido por 1,0 menos 0,6. Los resultados de las divisiones están puestos acá. Para el siguiente, este valor menos ese dividido ahora por qué? Por el primero menos el último. 0,3 menos 0,1. Esto uno lo ubica visualmente, como yo le indicaba el otro día, pensando en alguna especie de triángulo, ¿no? Este va con S y con S.
Este va con este y con este. Luego en el denominador es 0,3 menos 0,1. A ver, así. Este va con... Sí. Si seguimos con el... A ver, siguiente también, pero habría que tomar otro color para ir viendo esto de lo que lo quiero explicar con el triángulo. Este, ¿cómo se consigue? 1,7 menos 1,0 partido por, dice 0,6 menos 0,1. ¿Por qué ese 0,6? Aquí el triángulo se forma así, ¿no? Así. Y acá iría con este y con ese. Si hacemos el último para poder también explicar lo mismo. Este valor es 2,3 menos 1,7 dividido por 1,0 menos 0,3. Ese se ve con este, con este, con ese, y con este, con este, con ese. A eso me refiero a que uno lo visualiza como un ángulo. Profesor, ¿Sí? una duda, entonces, si ese es el concepto, el primero que está en amarillo debería ser 0,3 menos 0,0, ¿o no? Sí, eso es lo que, es que estaba pensando, ¿por qué yo esto lo reparé? Pero parece ser que no lo agravé. Ya. Ya, pero eso es porque después en el Claro, DD3 sí está exactamente. tomando 0,6 y 0,0. Después anda bien, pero ahí no, Claro. no lo puse bien. Ya, ni un problema, sí. Ya. Mira, Después se aquí corrige. lo que sí, cuando yo a veces los reparo, trato de verlo en dos pantallas, ¿no? Ya. Pero ese día lo hice aquí mismo en el computador. O sea, lo llevo a una pantalla extra, entonces ahí en una pantalla coloco la anterior y la nueva voy reparando Y y ahí lo voy viendo. ahí va viendo la comparación, pero no se preocupe, si Ya. el tema es entenderlo. O sea, Sí, funciona esto del triángulo, solo que ahí, en vez de claro. ser Ahí 0,1, es hay que 0,0. hacer el cambio. Exacto. Sí, clarísimo. Sí. Este. Veamos el siguiente. ¿Cómo se obtiene ese valor? Ese valor entonces se obtiene de 1,3 menos el 3,3, que va a quedar más. Y el 0,6 con el 0,0. Aquí sí que está bien porque es este con este, con este, con este. Llegamos a ese. Y el X es el 0,0. Y este va así, con ese ángulo acá, 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 llega al 0,6. Mientras que para este que tenemos acá, es 0,8 menos 1,3. Se fija ahí le puse 1 menos 0. Ya, este va con este, con este, con este, con ese. Y este con este, con este, con este, con este. Con este. Ahí. Que es 1,0 menos 0,1. Y al final, todo tiene que coincidir. Pues, al final todo tiene que coincidir. Por eso que uno puede siempre comprobar esto. El último es menos 0,6 menos 7,8 dividido por 1,0 menos 0,1. ¿Cuáles son los que se dividen entonces? Es este, este que va aquí, aquí, llega ahí. Y este también, acá también, tiene que ser. Claro, este es 1,0 menos 0,0. Ahí debe haber un 0 también. Ahora voy reparando todo eso. Bien. Esto, bueno, si ustedes se fijan, esto es probablemente posible de hacerlo en un Excel. Quizás no es tan sencillo como los otros usos que hacíamos Excel, ¿no?
en cálculo de raíces, porque ahí la mecánica era hacer una sola línea, después repetir en la segunda línea los dos resultados o tres de la primera línea, y después ya hacer todo para abajo. Aquí un poquitito más, un poquito más de trabajo, pero tampoco es tanto lo que hay que hacer, ¿no? Igual podemos hacerlo después en un Excel, ir manteniendo este mismo formato, sí. O sea, una línea, nos saltamos una línea, la otra línea, nos saltamos una, así. Y esto, bueno, se puede hacer esta casilla menos esta casilla, dividido por esta casilla menos esa casilla. Cuando tengamos ese valor, podríamos copiarlo aquí, aquí y acá. Luego, para este, entonces también hacemos ese valor menos ese, pero aquí hay que tener cuidado de la diferencia este menos ese. Y eso después copiarlo hacia abajo. Acá hacer este menos ese, ¿cierto? Ese menos, dividido por este menos ese, y después copiarlo acá. Bueno, el último ya hacerlo es solo, digamos, se puede hacer a mano. Ya, a ver si acá podemos tener el polinomio. Hay dos maneras de usar esta tabla. Si uno lo hace con polinomios progresivos o regresivos. Los progresivos se hacen con esta línea superior de valores que se han encontrado. Menos 6, menos 3, menos 2 acá. Menos 6 más 2, menos 6 más 2. Puedo lo colocar en rojo, pero bueno. Menos 3 está aquí, el 7, 8 y el menos 8, 3. Acá abajo no alcanzó, en esa línea anterior. La primera parte variable que acompaña al primer numerito es el 1, después viene x menos x0, luego x menos x0 por x menos 0,1, después se avanza x menos 0, x menos 0,1 por x menos 0,3, para terminar x menos 0, x menos 0,1, x menos 0,3, x menos 0,6. Hasta ahí llegamos. Eran 5 puntos, tiene que ser un polinomio grado 4, 1, 2, 3, 4. Y si multiplicamos todo eso, nos da ese polinomio que tenemos allí. Ya. Ahora, con los mismos puntos de acá, con los mismos puntos, se construye la misma tabla. Se construye la misma tabla. Y yo copié esa tabla, le cambié simplemente el color que era rojo por la línea de arriba, por verde con la línea de abajo, porque los progresivos se hacen con los rojos de arriba y los regresivos se hacen con los verdes de abajo. Así. Aquí está menos 4, 2, 3, 0, 8, menos 0,6 y menos 8,3. No sé si queda bueno que coloque aquí con verde también, pero puede ser un poco redundante. Está bien. En el polinomio progresivo se comenzaba con x menos los x de los números aquí desde arriba hacia abajo. Aquí con los x de abajo hacia arriba, porque es regresivo. Por eso que aquí está x menos 1. Después se agrega x menos 0,6. X menos 0,6 hasta x menos 0,3. Y al final x menos 1, menos 0,6, menos 0,3 y menos 0,1. Se hace ese cálculo y da exactamente el mismo polinomio de arriba. Y eso funciona. Eso funciona. La primera uno no lo cree, lo hace en una calculadora y ve que funciona perfectamente. Entonces, todo lo explicado anteriormente se reduce a trabajar con esta tabla.
Y esa tabla es una tabla de cálculos aritméticos sencillísimos. Que no hay ningún... Voy a reparar estas pequeñas pifes que andan por ahí, ¿no? Parece que acá... aquí... El 03, sí, bueno, sí, el mismo error porque copio de nuevo lo anterior, ¿no? Ya. Ahora, eso era para puntos que no estaban igualmente espaciados. Cuando se tienen puntos igualmente espaciados, es decir, la diferencia entre los x es constante igual a h es una constante, entonces dice definimos recursivamente para los operadores un delta y un labla. Claro, porque ahora la idea es que si están igualmente espaciados, todas estas diferencias que uno tiene acá, por lo menos la diferencia de D1, digamos, la diferencia dividida 1, eso siempre va a ser H. Esta segunda va a ser 2H, esta va a ser 3H, y así sucesivamente. O sea, siempre va a tener ese H presente, y en ese sentido uno podría evitarlo en el cálculo. Tal es el caso entonces. Aquí hay algo mucho más fácil, pero como tantas veces decimos, cuando hay algo fácil, hay que pagarlo. Y el pago aquí es el siguiente. Calcular ahora, como vamos a ver en la tabla que a continuación vamos a explicar. En esa tabla vamos a poder encontrar estos valores. El delta F, el delta 2, el delta 3, hasta el delta N. Fácilmente calculables. Pero el polinomio adquiere una forma que ya la X se expresa de otra manera. La X se expresa como el X0 más S veces H. Eso tiene sentido, claro, porque si acá tenemos el primer punto X0 y llegamos hasta el último punto, ubiquémosla acá, XN. Recuerden que están igualmente espaciados. Cualquier número aquí que después uno podría querer calcularle la imagen, ese número lo expresa en términos del H. Es como un parámetro para hacer la ubicación, para establecer la ubicación del punto. Y uno puede decir que ese punto X de acá, X, es igual a X0 más S veces H. X0 más S veces H. Es como cuando uno mide, ¿no? Si uno tiene este punto X0 y XN al comienzo y al final, y uno quiere medir aquí en qué posición está este punto y lo quiere hacer en centímetros, uno mide en centímetros y dice, bueno, de aquí hay 7 centímetros o 7,5 centímetros. Entonces, en términos de ubicar el punto ahora con coordenadas, habría que hacerlo porque la referencia comienza en el origen, en 0. Es X0 la primera distancia más esa distancia que al, al establecerla como 7,5 centímetros, estamos diciendo que son el centímetro de la unidad es 1. O sea, el H es 1. El S sería el 7,5. Es otra manera simplemente de decir cómo establecer la posición de un punto. Es lo que está puesto acá. O sea, y para ello entonces esto se transforma en este tipo de variable acá, que tiene un poco que ver con la serie de Taylor, esas cosas que se ven en cálculo, ¿no? La primera vez es S, pues S por S menos 1 partido por 2 factorial.
S menos S1 por S menos 2 partido 3 factorial, se va aumentando el S con el 1, el 2, el 3, etc. Acá los puntos intervienen solamente cuando se calculan esos deltas. Aquí intervienen los valores que nos dan. Después ya dejan de actuar y al escribir el polinomio uno simplemente acá va calculando estos f para el x0 y en el caso de que las diferencias sean progresivas, ya aquí es lo que vamos a borrar, tiene su contraparte en las diferencias regresivas, donde en vez de ir este delta va este nabla. Y esto comienza con f en xn. Y en vez de haber resta, como en el caso anterior, aquí hay sumas. El ejemplo nos va a decir cómo esto va a funcionar. La tabla genérica también se construye de la misma manera. Uno toma los puntos del problema, los toma acá, los anota, la X y la Y correspondientemente, deja un espacio entre cada punto, entre la abscisa y los demás puntos, y aquí empieza con las diferencias entonces finitas, 1, diferencia finita 2, 3 y 4. La 1 es tomar ese valor menos ese. La siguiente, este valor menos ese. Este valor menos ese valor menos ese. La que sigue siempre es la diferencia de estas dos que se le enfrentan. Se fijan que es muy fácil. Esta menos esa, esta menos esa. Aquí, por ejemplo, esta menos esa. Simplemente la diferencia. El ejemplo lo va a indicar de manera muy clara esto. Ya. Acá, como no hay expresión de división, entonces puede colocar una cantidad mayor de puntos. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 puntos. Entonces, con este vamos a conseguir un polinomio de grado 6. Ahí me cabía más puntos acá en la tabla, pero... ¿Cómo se hacen las diferencias finitas, entonces? Recuerden, estos son los X de los puntos, aquí van los Y de los puntos, esto que tenemos acá arriba. Están igualmente espaciados, porque 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 y 3. Igualmente espaciados. El igualmente espaciado es una característica de los X, por supuesto. Ya. Entonces, la primera diferencia de vida es 0,25 menos 0. Ahí está. 2 menos 0,25, 1,75. 6,75 menos 2, 4,75. 16 menos 6,75, debe haber sido 10,75 ahí. 16 menos 6. Ya. Bueno, 31 menos 16, eso sí que es 15. 25, está bien. Y 54 menos 31 es 22, claro. 22,75. ¿Por qué me falló ese? 16 menos 6,70. Ah, no, está bien. Está bien. Porque... sí, es 9,25, profesor. Claro, es 10 y hay que quitarle 75. 9,25. No, están bien. Acá, la diferencia. Para la diferencia 2. Diferencia 1,75 menos 0,25, 1,5. 4,75 menos 1,75, 3. 9,25 menos 4,75 es 4,5. 4,5. Sí, eso también está bien. 15,25 menos 9,25 es fácil, es 9 menos 15, 6. 22,75 menos 15,25 es simple. 75 menos 25 es 5. 22 menos 15 es 7. Ahora quedan puros números enteros, así que más fácil. 3 menos 1, 5, 1, 5. 4, 5 menos 3, 1, 5. 6 menos 4, 5, 1, 5.
7,5 menos 6, 1,5. El siguiente. 1,5 menos 1,5, 0. 1,5 menos 1,5, 0. 1. Ah. Bueno, ya se acabó. Digamos. Este es 0 menos 0. Este verde es 0 menos 0. Y este, entre rojo y verde, 0 menos 0. ¿Por qué aquí coloqué eso? Porque no quise hacer de nuevo la tabla, ¿no? Como recién que la repetí, una roja y otra verde, aquí la hice en una sola. ¿Cómo se va colocando entonces el polinomio de diferencias finitas progresivas? Era con S y restas acá. Comenzaba con con el f de x, de acá. O sea, se usan los números rojos, tal como en el anterior, para la progresiva, los rojos. 0, 0,25, 1,5, 1,5 y 0. Aquí, 0, 0,25, 1,5, 1,5, 0. Ahora, no debí haberlos colocado, pero los coloqué porque, bueno, el 0 elimina todo, ¿no? En realidad el polinomio va a llegar hasta acá, ¿no? Mientras que en el caso de las diferencias finitas regresivas, se hace con los verdes. 54, aquí, 22,75, ¿cuál venía después? 7,515. 7,515. 7,515. Estos. 7,515. No sé si les coloco el mismo color, no sé, ¿no? Quedará muy recargado, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que podría ser mejor que le colocara su color como viene arriba? Sí, profesor, mejor. ¿Sí? Eso me Sí. va a tomar un poquito más de tiempo porque no es Entonces cosa de no, pues, pintarlo. profesor. Pero sí, sí, a mí me parece mejor también que lo voy a colocarlo. Es que Hay que- si los pintan en la planilla, claro, para poder entender por qué están pintados, pero con la explicación que dio se entiende, profesor. Sí, sí. No, claro, es que este programa no es pasarle un pincelito, digamos, hay que programar el color. Pero vago, sí, no problema, me parece. Entre más claras las cosas, mejor, digamos, aunque parezca media chillona de repente. Bien, ahora, ahí están puestos los polinomios. Acá le puse, era un polinomio de grado 5, ¿no? Porque eran, ¿cuántos puntitos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, es que se perdieron ahí unos casos, ¿no? Se perdieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si no se hubiesen perdido, como teníamos 7 puntos, alcanza a ver entonces una expresión polinomial para grado 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bien todo. Mire, esto también lo puse aquí para que entendamos que estas dos maneras conducen al mismo resultado, como tiene que ser, ¿no? Entonces aquí un pequeño ejemplo dentro del ejemplo. Calculemos ahora el polinomio en el punto 1,2. El punto 1,2 es un punto que está acá, entre 1 y 1,5, ¿no? Entonces uno quisiera saber cuál es la imagen que le corresponde bajo este polinomio. Bueno, muy sencillo. El x es 1,2, el x0 es 0, partimos de 0 en el progresivo. En el progresivo, miremos acá, el primer valor es 0, el x0. ¿Ya? 0. Más S por H. H es la distancia entre los puntos. Aquí entre 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. La distancia es 0,5. Ese es entonces nuestro H ahí. ¿Cuál es el S que resulta acá de esta cuenta, esa pequeña ecuación? S 2,4. Entonces, acá en vez de S, colocamos 2,4. 2,4, 2,4, 2,4.
yo no lo coloqué el 2,4 porque cuando intenté la primera vez se me salía de la línea y me quedaba demasiado atiborrado aquí. Pero es la idea, ¿no? El 2,4 hay que reemplazarlo por el S, aquí, el S. Y eso da, bueno, adopté por esta forma, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación con variables, le colocan una rayita larga y después dice, el S reemplázalo por 2,4. Ese es este lenguaje, ¿no? El S en esta fórmula reemplaza por 2,4. Y eso lo da 3,456. Todo lo hice con una calculadora. Y para el otro caso, para el regresivo, que partía en 54, 22,75 S y llega hasta acá, hasta el 1,5 S más 1, S más 2, partido por 3 factorial, ¿cuál es el valor que hay que colocar? Sigue siendo el X 1,2. Entonces acá el 1,2 es igual al 3 más S por 0,5. ¿Por qué el 3? Porque en esta fórmula va el XN, porque es regresivo, es de los últimos puntos a los primeros. Aquí era el progresivo del primero al último. Entonces, el XN nuestro es el 3. Ahí está, X03. Bien. Así entonces, es el 1,2, el punto donde estamos haciendo el ejercicio, el XN que es 3, el S, el H, bueno, el H es 0,5, y nos da que el S es menos 3,6. Colocamos menos 3,6 aquí, y en el polinomio que corresponde a este, a las diferencias finitas regresivas, en vez de S colocamos menos 3,6. Y eso da este valor, que es exactamente el mismo de arriba. Eso comprueba entonces que podemos usar para calcular el polinomio de Newton con diferencias divididas, tanto progresivas como regresivas. Progresiva se usa la línea roja superior, regresiva la línea verde. Y ahí encontramos nuestro resultado y acá están hechos los ejemplos. No hay nada más que esto. No hay nada más que esto. Este es mucho más fácil. Una consulta, ¿cómo era que sacaba el finito 2? ¿Con cuáles datos? La diferencia finita 2, ahí en la tabla. ¿Acá? ¿Sí? Ah, el 2, este es, mira, 1,5 menos 0,25. Es la resta. Esto Claro. menos eso. Simplemente la resta. No Y tenemos después como recién una división donde el denominador era como un triángulo que yo le decía, ¿no? Aquí no. Simplemente tú resta. 1,75 menos 0,25. y así se va a Claro. los finitos que siguen. Sí. Ya. Yo no sé Ya. si me alcanza aquí porque si le meto todas las diferencias, puede que... No, pero está bien, profesor. Si puede esa que era no me mi duda. alcance acá. Eso. Me- Pero es simplemente la diferencia. Gracias. Es la diferencia, es como está puesto aquí. Digamos. Solamente la diferencia entre los valores. Y esta, que parece muy extraña ahí, está puesta con un símbolo matemático, simbología matemática, en la práctica, tal como está puesto acá, es simplemente hacer las diferencias. Este menos S, 9,5 menos 475, 4,5. 15,25 menos 9,25 es 6. 22,75 menos 15,25 es 7,5. Siempre la diferencia. Este menos S, este menos S, este menos S, este menos S. Y se van colocando aquí en la línea que queda al frente de los dos que estamos haciendo la resta. Claro, este ejemplo sí se terminó aquí antes, pero eso no importa. Si no se termina antes, hay que colocar los puntos no acá donde están ubicados. Y eso es una cosa bastante cómoda de manejar.
quizás no sé si acá... ven, con esto que esta semana no estoy haciendo clase durante el día, me pasé con el tiempo. A ver, son las 8:10, ¿volvemos a las 8:30? Listo, profe. Vale, Y allí profe. mostramos Ok. cómo podría hacer esto en un Excel. Ya, Antes de Ya seguir. pues. Vale. Ok. Ya. nos vemos. Ahí nos vemos en un ratito más. Voy a buscar en pendrive para ver si hay un Excel. Profesor, una consulta. ¿Sí? 8:30. 8:30. Por ¿sí? ahí está Perfecto. de que había subido las notas en alguna Sí, parte. claro. Sí. ¿Dónde la subió? Estoy A buscando. ver, hay que ir a no puedo Reco. pillar. ¿Ya? Uf, allí no sé cómo lo ven ustedes, pero algún compañero tuyo te puede decir, porque yo no sé cómo un estudiante ve la plataforma. Ah, ya, pero está en Reco. Sí, está en Reco, pero no en ese curso que yo armo con los apuntes, con esas cosas. Sí, que tenemos varias secciones en Reco. Claro, es cuando uno recién entra, por ejemplo, cuando uno recién entra a Reco, o cuando uno entra a la plataforma, antes que Reco, la plataforma MiUTEM. A Mutem, ¿ya? A MiUTEM, entonces allí tiene que haber para ustedes libro de clases. Entro ahí, para colocar nota, entro por libro de clases. Y Ya, bueno, Yo le, aquí lo vamos yo le a- digo, profesor, ¿Ah? profesor, es en MiUTEM, ¿Ya? en el menú lateral, datos académicos, y ¿Ya? dentro de datos académicos está avance de malla y notas. En las notas te aparecen las notas. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. No Súper. sabía ese link. Ya, Ya, gracias. muchas ¿Cómo es el gracias. asunto? Porque yo entré a Mutem y me metí a notas y no tenía nada yo, al menos. A ver, si alguien lo puede anotar en el chat, así como paso 1, paso 2. Ya, pero me metí, profe, y no tengo nota de matemática. Ya, Están ahí, de otro ahí- ramo. ahí entra el profe. ¿Ah? No, pues si eran por grupo y yo le puse a todo grupo, no sé si... A mí también me pasa lo mismo, profesor. Entro a mi UTEM y no están las notas. Entré tal cual como me explicó el compañero. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Y tampoco te resultó, José? Sí, entré a donde me dijo el compañero acá, pero no Y está la tampoco está la nota. nota. Ah, viste. A ver. Hola, a mí sí me aparece la nota. Si El a alguien le complemento aparece, de tiene que aparecerle a matemáticas. todo. Puede que me haya equivocado en uno, pero yo me acuerdo que coloqué todas las notas. Si quiere, profe, le dejamos los nombres de nosotros, porque parecería que del grupo de nosotros Voy a buscar ninguno un tiene la cuaderno. nota. No, aquí tengo una libretita. Y lo compruebo ahora mismo. Voy a buscar un lápiz. Okay. ¿Quién me dice que no tiene la nota? Mire, está el problema con José Farías, con Erwin Binder, Viviana Hernández. Enríquez, A Enríquez. ver. Enríquez, Mire, disculpa. a ver, antes de Enríquez. seguir, yo prefiero al que yo les muestre. Voy a sacar. Voy a dejar de compartir. Mejor, antes de sacarlo. Pero vamos a mostrar mejor. A ver, compartir con. No, mira mi UTEM. Un momentito. Voy a mostrarles. Voy a acercar un poquito el recreo, pero... Bien. Yo entro así. Ahí está el portal. ¿Ya? Es el portal MiUTEM. Entonces yo tengo acá libro de clases. Ahí está, libro de clases. Y tengo todos mis cursos. Los 4 cursos que yo dicto.
Acá está complemento de matemáticas. Yo lo pincho, ahí estoy dentro de complemento de matemáticas. Y ingreso de notas. Ingreso de notas. Ahí se van, y las tengo puestas. A ver. No. Disculpe, eso no. Parece que no es este. Es el curso pasado, yo creo. Y esos nombres no son de los compañeros no son de que tenemos. Disculpe, me equivoqué en llamar al curso. Clases. A ver. Yo tengo cálculo 2, complemento matemático. Es que tengo. Aquí no me han borrado un complemento de matemática. A ver, puede ser este. Tengo 2. A ver este. Sí, ese es Ese profesor. somos nosotros. Ese es usted. ¿A quién le falta? Enríquez, Farías. Tinder. ¿Viviana Enríquez? Sí. Pero qué raro. Si Farías, todos tenemos un 1. No. Claro, y Es la primera columna la que hay que ver. por eso, que todos nosotros tenemos, no tenemos nota. Francisco Acuña tampoco, que era el grupo de nosotros. Pero el Molarcón es de otro grupo y tampoco tiene. Pero efectivamente no están las notas nosotros ahí. Yo creo que tiene un problema, profe, con el grupo de nosotros. No, pero el Elmo Alarcón tampoco tiene la nota y es de otro grupo. Toda la razón. Esto según los correos que yo recibí. No creo que haya borrado el correo del grupo de ustedes. Yo recibí No sé, 1, 2, 3, 4, 5, Hay varias 6. notas que no están, profesor. 6. ¿Y cuántos son ustedes en el curso? Como 17. Eso entiendo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sí, Viviana mandó el correo el 31 de mayo a las 15:55. Viviana. Estoy viendo el correo de Viviana Enríquez. Enrique. ¿Y por qué no está esa nota? Pero hay varias notas que no están. No, sí. Ese grupo, algo le pasó. Yo lo he comprobado. Viviana Luis Farías. Binder. Yo voy a pasado. Oye, yo no lo puse. Y también del grupo era Francisco Acuña, profesor. Y Acuña, claro. Acuña, ¿dónde está Francisco? Ya. Ahora sí que todos tienen la nota, porque Alarcón, Don, Elmo, no lo tengo. Pues, Luis César Azócar tampoco. Eliseo Pastene y Eric Silva. ¿Alguno de ustedes está ahora conectado? Porque hay 4 notas que yo no tengo porque no las tenía en el correo. No tenía la prueba en el correo. Claro, pero el grupo de nosotros era Francisco Acuña, Viviana, Erwin Binder y José Farías. ¿Está reparado? Sí. Ya estamos, Pero profesor. ¿alguien de ustedes está viendo y no tiene nota? De los que están viendo, no sé. Pero yo ahora ya la colocó la nota, así que gracias, profesor. Sí. Disculpen que Gracias, profesor. no sé por qué razón me lo salté. Ok.
Cosas que pasan por la eso. casa, lo interrumpen, les pasa a ustedes, ¿no? Sí. Y, Cosas que entonces pasan. cuando vuelve, sigue en otra parte. Es típico. Golpean la puerta y uno se ya, profesor, quedamos claros nosotros en el grupo. ¿Eh? Quedamos claros ahora con el grupo nosotros. Ya, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿quiénes falta? Bueno, se pone en contacto pues conmigo, ¿no? Para ver cómo lo hacemos, que no tiene sentido que no tengan su nota. Pues. Claro. La profesión de ustedes no depende de matemáticas. Hay que hacer algo para recuperar eso. ¿No? Ya, me dan un tiempito, entonces volvemos. Sí, profesor. ¿A qué hora volvemos? Son las 8:20. Para ir a buscar un pendrive para traer el... Usted nos dice. 20 para las 9. Ya, perfecto. 20 para las 9. Ok, profesor. Hasta luego. Gracias. Ya está. Chao. Ahí en un ratito más lo vemos. Y dije que íbamos a hacer un ejemplo donde aplicáramos nuestras tablas de hoja de cálculo. Compartir. Para compartir. Entonces eso. Y ahora sí. A ver, acá tenemos una hoja de cálculo donde vamos a colocar algunos datos. Ya sabemos que en la primera columna van las abscisas de los puntos. Coloquemos 1.5. 1.8. Naturalmente, que sean o no igualmente espaciados, hay que colocarlo en orden ascendente. 2.1. Coloquemos 3.4. 4.3, por ejemplo. A ver si alcanzamos a colocar otro más y esta tabla nos da para ello. ¿Sí? Este podría ser el 4.9. Y las imágenes, voy a usar siempre números positivos solamente por comodidad, ¿no? Esta tabla está prehecha. Ahí. Vamos a bajar. Las imágenes de estos puntos. Digamos 3.7, 2.1, 5.9, 3.4, 4.8, 6 o 5.1. Los puntos son 1537, 1821, 2159, 3234, 4348, 4951. Bueno, este probablemente uno lo puede organizar. Aquí es mucho más fácil el Excel de Windows, ¿no? Para ver las cosas. A ver si podemos acá rápidamente organizar esto. Pero no quiero hacer. Diablo. Ya en este caso prefiero no hacer tanto experimento, pero
que pasa es que cuando uno se acostumbra a un tipo de programa, después con el otro, o con un tipo de sistema operativo, sería mejor la explicación, se le van olvidando un poco los comandos. Lo que quería hacer aquí era simplemente ponerlos alineados. Ahí está. Esos son nuestros puntos. Un poco más cercanos acá. Allí. Entonces vamos a hacer diferencias divididas. Diferencias divididas. Entonces, esta primera diferencia dividida es 2,1 menos 3,7 dividido por 1,8 menos 1,5. Estas son diferencias divididas. Recuerda, dividida tiene que ir con una fracción. Acá uno podría colocar igual. Perfecto. Y esto, no me gusta que esté aquí arriba, lo saco un poco más abajo. Igual entonces. Ese valor, no, prefiero colocar un paréntesis antes. Paréntesis, paréntesis, dividido. Dividido. El numerador y denominador. Entonces me voy aquí al numerador y es ese valor menos 2,1 menos 3,7. Ya. Y está dividido por 1,8 menos 1,5. Entramos. Oh, ¿qué pasó? El operador espera un número, fecha o duración, pero hacerlo así, tiene una cadena de caracteres. Oh. ¿Será que esto es 1,5 también acá? 1,5. 1,8. 2,1. 3,2. Cuando yo uso este programa, o sea, cuando uso hoja de cálculo, como sé que ustedes, la mayoría tiene Windows, lo hago en Windows. Entonces, los pongo en un pendrive y lo traigo acá, pero esta vez no tenía ninguno. 5.9. Dar una manera que cambie todos los puntos por coma. 3.4. 4,8. 5,1. 5,1. Ahí están todos con sus comas. Ahora comenzamos igual. Igual, entonces traemos la fórmula acá para verla. Igual a qué? A una división, es una fracción. El numerador, entonces, ese valor menos 3. Le coloqué el mismo. Bueno, me va a salir 0, no importa. Dividido por aquí adentro. 1,8 menos 1,5. Claro, dio 0, evidentemente. Supongo que uno acá en este sistema, para copiar, si yo lo quiero copiar acá, tendría que ir aquí a archivo, probablemente. Estoy improvisando mucho, ¿no? Parece. Pero en el Excel uno toma este y lo copia acá. Aquí no.
¿Por qué eliminar filas? Cortar, copiar, borrar todos servicios. No hay nada que permite copiar con el botón. Acá numbers, servicio, archivo, guardar, vamos a edición, copiar, ¿ya? Copiar. Y entonces para este, archivo, hacer pegar, edición, pegar. A ver si es ese precisamente. 5,9 menos 3,7. Esos son 2,2. 2,2 y 18, 21 son 3. 2,2 dividido por 3. 2,2 dividido por 0,3. 2,2 dividido por 0,3. 3 décimos. O sea, 22 partido por 3. Y 22 partido por 3, 7 y tanto. Sí, anda bien. Ahora, esto también hay que arreglarlo un poco los... Eso será con estilo o con celda. Con celda, formato, decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ahí quedó más decente. Y en texto que quede al medio. Ya. Después, este lo tomamos. ¿Están siguiendo el desarrollo ustedes? Sí, profesor. Sí, profesor, estamos mirando. Ya. ¿Dónde está copiar? Esto le va a ser mucho más fácil. Entonces, esta fórmula se copia aquí. Insertar, edición, pegar, ¿cierto? A ver, para comprobar simplemente. Claro, 3,4 menos 5,9, eso va negativo, es 2,5. Y 2,5 de 2,1 a 3,2 son 9. 2,5 dividido por 9. ¿Lo dije bien? A ver si lo noto. 3, 4, 5, 9 son 5, 25, 2,5. 2,5. Estoy simplemente comprobando. Y este es 1,1. 3,2 menos 2,1 es 1,1. 2,5, o sea, son 25 partido por 11. Y 25 partido por 11 cabe 2 veces. Sí, anda bien. Simplemente para chequear. Eso está bien entonces. Lo tomamos de nuevo en edición, copiar. Esto es mucho mejor con los mouse y con los botones, ¿no? Edición, pegar. Ahí está el otro. Y el último, edición. No me atrevo a hacerlo con arrastrar, ¿no? Porque es la primera vez que lo estoy haciendo en este sistema. Y después me pongo acá y lo pego. Bien. Eso es 4, son 3, 0,3. Una pequeña verificación. 0,3 es esta diferencia. Y dividido por 0,7. 4,9 menos 4,2, 0,7. 3 séptimos. 3 séptimos es 7 por 4, 28. Claro, 4,20. Perfecto. A continuación acá. Es la diferencia entre este y este. O sea, el 7,3 menos el 0,0. Aquí igual. Vamos a sacar esto de acá para volverlo. Igual. No, también es una fracción, dividido, numerador, denominador.
Aquí nos posicionamos en el numerador. Y el numerador es este menos este valor. Y el denominador, recuerden esa cosa como un triangulito, es el 2,1 con el 1,5. Aquí se ve mejor el triángulo porque hay colores, ¿no? 2,1 menos 1,5. O sea, este valor menos 1,5, esa casilla. Ya está. Si comprobamos un poco, esto es 7,3 y 7,3 dividido por 0,6. ¿Cierto? 7,3, un papelito. Siempre es bueno ir comprobando. 7,3, esa diferencia. Esto no hay que hacerla, la comprobación. 7,3, entonces, de 1 dividido por 0,6. O sea, 73 partido por 6. 6 por 1, 6 y 2. Perfecto. Ya. No comprobamos más. No, sí, es este también. La edición, lo copiamos. Y acá al frente, entonces, lo pegamos. Bien. Ahora, este que tenemos acá, edición, lo copiamos. Y acá lo pegamos. Este es el último. Esta sería la diferencia dividida 1, diferencia dividida 2. Este entonces no es la misma fórmula que vamos a pegar. Copiar de acá. Y pegar acá. Ya. Ahora se programa este. Este era igual, o es igual, lo que sacamos de acá. Fracción. Ahí la tenemos como esquema. Nuestro valor que está acá. Menos este otro. Después dividido, ¿cierto? Y acá ese triángulo va con este, el 3,2, ¿se fijan? Y este, el 1,5. O sea, es 3,2 menos 1,5. Entramos, ahí tenemos ese valor. Serían como un 20 partido por... Sí, eso está bien. Edición. Copiar. Acá. Edición. Pegar. Edición. Copiar. Edición. Pegar. El de acá. Diferencia dividida 1, 2, 3. La cuarta. Nuevamente igual. Igual. Tomemos la fórmula. Dejémosla acá. Esquema de fracción. Numerador, denominador. Este valor, el 3 y tanto, menos, lo bueno aquí uno tiene que colocarle más signos. Ahí. S. La casilla va con su signo. ¿Y cuáles son los X? Es S, 4,2, ¿se fijan? 4,2 con el 1,5. Este menos S. Bien. Súper. Bien. Este lo vamos a copiar acá. Lo pegamos allí.
para finalmente, la última columna, igual, fracción, el numerador es la diferencia de esta casilla menos esta casilla dividido por, aquí ¿qué es lo que va? Va ese ángulo, ¿no es cierto? De acá hasta abajo y de aquí hasta arriba. 4, 9, menos 1, 5, o sea, casilla menos, última casilla menos primera casilla. Y eso es. O sea, de esa manera sacamos las diferencias divididas. Son diferencias divididas. Y el polinomio se construye con el 3,7, el 0, bueno, que va a desaparecer el 12, el menos 11,2, el 5,4 y el menos 2. Esa es la diferencia dividida progresiva, la que va por arriba. Y la diferencia dividida regresiva, la que va por abajo, se construye con el 5,1, 0,4, menos 0,5, menos 0,8, menos 1,4 y menos 2,0. ¿Les quedó claro cómo se trabaja esto? Sí, profe. Ya. Sí, qué claro, profesor. Qué bueno. Se puede hacer más grande, con más datos, etc. Pero es sencillo, finalmente. Con práctica uno esto lo hace mucho más rápido, en fin, y avanza en esto. Y con estos valores va y coloca en la fórmula el polinomio que corresponde, ¿no? Eso es lo de los polinomios de interpolación. Todo muy, muy fácil. Es muy fácil. Entonces, déjame compartir esta pantalla. Esto lo bajamos. Y miramos lo que sigue después. Que es... si lo tengo acá. Mostrarles. Debe ser un apunte ya casi 5, 6. Ya, integración numérica. Entonces la materia que sigue, esto lo bajamos y compartimos aquí para comenzar la explicación. Compartir. Sí. Integración numérica. Este punto 1 está puesto como diapositiva, ¿no? Eso lo hago. Ya para la próxima semana va a estar listo este. ¿Cuál es la idea que subyace aquí en los casos de querer integrar y uno no tiene la antiderivada? Simplemente, para la función, simplemente tiene puntos que describen la función nuevamente. Bueno, aquí, en este gráfico, está puesta una curva, esta celeste, que correspondría a una curva genérica igual a f de x. Entonces lo que tenemos son puntos, x0, x1, pasa por xj-1, sí, con xj hasta xn-1 y finalizando en xn, que es el b. A y b, primero y último, porque son los límites de integración, ¿no? Uno cuando piensa en la integral, que es integral definida, entonces ubica los límites de integración aquí en el símbolo, inferior y superior. En esta materia, en esta forma de enfoque de la integral aproximada, los puntos también están igualmente espaciados.
sea, aquí la distancia se nota por el dibujo, ¿no? Entre x0 y x1 podría ser h, le vamos a llamar h. De x1 a x2 próximo es h, y así sucesivamente. Es una condición para trabajar con estas integrales aproximadas. Entonces lo que queremos es encontrar esto, una fórmula que nos diga la integral entre a y b de fx de x. Bueno, no la conocemos, pero sí nos dan una cantidad de puntos, podemos nosotros encontrar una solución aproximada. Ahora, los métodos son aquí variados, son muchos métodos de integración. Ahora, los métodos de integración aquí, quizá a diferencia del caso de los polinomios de interpolación, que después vamos a mirar cuando hagamos ejercicio, polinomio de interpolación, ver qué pasa con el error, ¿no? En un ejercicio específico, porque dar una fórmula general se puede dar en ese caso, pero no es demasiada ayuda. Acá hay fórmulas para el error, fórmulas que son más o menos precisas. Entre las diferentes reglas que vamos a mirar está la regla del trapecio, con su error de aproximación. Otra que se llama regla de Simpson, de un tercio, regla de Simpson un tercio que se llama. Después la regla de Simpson de 3/8. Ahora, hay muchas más, ¿no? Y las denominaciones de esta regla de Simpson tienen que ver con esta fracción que la acompaña con un calificativo. Simpson un tercio, Simpson 3/8. Las que se ven usualmente en los cursos siempre son estas. ¿Sí? Uno tiene interés y necesidad de usar otra. Bueno, habiendo entendido cuál es la mecánica, cómo se aplican estos dos casos, ya lo otro también resulta, por similitud, bastante entendible. Alcanzamos a mirar un poquito aquí a comentar para ya mañana entrar más de lleno, ¿no? A la integración numérica. Lo que yo he puesto acá dice ciertas integrales definidas no son calculables a partir de buscar una antiderivada de ellas, pero sí es posible calcular una aproximación de su valor mediante la fórmula Newton-Cotes, se llaman estas fórmulas. Para una función f de x continua y definida en un intervalo a b, recordamos que el valor de la integral interpretada como área bajo la curva lo determinábamos mediante suma en el límite de rectángulos. Ya. En esta integración numérica que sigue usaremos un procedimiento parecido, solo lo que cambia es que la parte superior de los subrectángulos por curvas distintas, ¿no? Si hacemos memoria cómo definimos la integral bajo la curva, tomamos una partición del intervalo, sacamos estas imágenes, determinado todos estos puntos que están acá, que estoy indicando en este momento. En aquel caso, decíamos, bueno, en cada subintervalo usted elija un punto. Por ejemplo, ese. Tome la imagen, llega hasta aquí. Considere ese rectángulo. Ese rectángulo que le faltaba un poquito y le sobraba un poquito. Sumen los rectángulos y tomen el límite. Esa era la mecánica, como se construía la integral llamada integral de Riemann, y con ella entonces teníamos una definición bastante concreta de la integral. ¿Ya? Bueno, voy a sacar esto primero de ahí. Perfecto. Y ahora, la diferencia es que en esta situación tenemos los puntos nosotros.
sea, esos son los datos, tal como los polinomios. Tenemos esos datos, esos puntos. Tenemos la X y la Y de esos puntos. De cada uno de ellos. En general, n puntos. Bueno. Acá los tenemos. Bien. Acá. Muy bien. En estos casos, entonces, consideramos en la situación anterior de la integral de Riemann unos rectángulos. Acá simplemente son trapecios, porque esto tiene una forma trapezoidal al tomar aquí un segmento que une esos dos puntos. ¿Sí? Ahí están marcados en negro. ¿Mm? Todos esos puntos forman trapecios. Es por eso que la regla se llama regla de trapecio. Ya. Ahora, el área de un trapecio es bastante fácil, todos ustedes la conocen. Es la semisuma de estos dos valores, que este está vertical, pero puede considerarse horizontal. Entonces, para el primer trapecio, el área va a ser la semisuma de las bases. Bueno, está vertical, las bases son el I0 y el I1. Y la altura es X1 menos X0. O sea, es H, porque hemos dicho que estos están igualmente espaciados. Se fijan acá, tenemos la fórmula. Vamos a... Acá no. Bueno, esto queda un poquito dispar. Vamos aquí a recoger nuevamente el lápiz. Ya. Eso es. El área del primer trapecio es fx0 más f de x1 partido por 2. Por la altura que es h. Todos tienen altura h. El segundo trapecio es lo que valen las bases fx1 más f de x2 partido por 2 por h. Y así sucesivamente hasta llegar al último, que es la imagen de xn menos 1 más la imagen de xn partido por 2 y por la altura que es h. Luego, si tomamos esa fórmula, un medio es un factor común junto con h, que es un factor de todos los sumandos. Entonces factorizamos por h medios. Aquí tenemos ubicado ahora el h medios. Y después de factorizar por h medio, lo que nos queda en cada sumando son estas sumas fx0 más f de x1, f de x1 más f de x2, f de x2 más f de x3. Y vamos notando que, salvo el primero, fx0, todo lo demás tiene un compañero igual. F de x1 con f de x1, f de x2 con f de x2. Si todos tienen un factor 2, excepto el primero y el último, que no tiene con quién sumarse, ¿no? Este sí que lo tiene con el anterior. xn-1 con un xn-1 que viene de atrás. Pero el último no tiene por qué, no hay con qué sumarlo, porque ahí se acabó. Esa es la fórmula que calcula el área de una integral en forma aproximada si uno conoce puntos de ella usando esta regla del trapecio. El error de aproximación se lo vamos a explicar después. Tiene su fórmula de error de aproximación, que pasa a ser esta, ¿no? Es interesante porque
depende de h, sí, y depende del largo de todo el intervalo, que es b menos a, multiplicada por una segunda derivada en un punto, sí, que está entre a y b. Entonces, como siempre sucede en estos casos, lo que se puede hacer es trabajar con una cota y buscar un máximo para una segunda derivada. Eso es posible calcularla en un programa, en una calculadora. O sea, podemos trabajar con el error aquí. Y en ese sentido decir, encontrar para una función determinada en la cual uno no puede encontrar el valor de la integral como la conoce, pero sí con la función puede darse una cantidad de puntos, ¿no? ¿Qué cantidad de puntos se puede dar? Bueno, si está preestablecido que uno quiere encontrar esa área bajo la curva, esa aproximación de la integral, con un error de un millonésimo, entonces con esta fórmula podemos determinar el valor que tiene esa cantidad de puntos. Por ejemplo, determinando el valor de h. Porque si conocemos a y b y conocemos la distancia entre puntos y son todos iguales, esas distancias son equidistantes, entonces vamos a conocer la cantidad de puntos que se pueden meter dentro del intervalo b. Y de esa manera entonces, mire, esa integral que usted quiere calcular con una aproximación de un millonésimo, bueno, tiene que usar 70 puntos. Y con eso va al... Esto se puede hacer con una calculadora cualquiera, ¿no? Este cálculo. También lo podemos programar en una hoja de cálculo, eso lo vamos a mirar mañana, entonces. Tomando todas las imágenes de los puntos que nos dan, en el sentido de puntos sobre el eje X, ¿ya? Y hacer esta cuenta, que es bien sencilla, porque la fórmula también se puede escribir como h medios, eso está dado, el f de x0, recuerden, todo eso está dado también, y colocar en una columna como una fórmula ese valor más 2 veces la suma de todos los demás valores y más el último valor, y ahí estamos. Ahí estamos entonces con la manera como se puede calcular la integral en forma aproximada. Las otras fórmulas para Simpson un tercio varían un poco, varían en los coeficientes, claro. Se fijan, varían en los coeficientes y también varían en la fórmula cómo se calcula el error, pero todo funciona de una misma manera. Eso lo estaríamos viendo ya mañana. Y ahí hacemos ejercicio en la pizarra. Muy bien. Entonces nos veríamos mañana a las 7. De acuerdo. Ya, profesor. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.